En este caso, como es una necesidad inmediata, porque tienen parcial el día de mañana algunos, y bueno, que está próximo este parcial, muchachos. No, aquí vamos simplemente entonces a destinar este taller para resolver las dudas puntuales. Así que chicos, no, entonces de una vez pregunten, ya uno por uno, pues ya miran, si yo respondo en orden de, si es en el chat, yo respondo pues por orden de, como por orden. La mía está relacionada con potencia. La fórmula de la potencia cuando son es que tiene trabajo y potencia, que la potencia de eficiencia del punto 9 para subir un líquido de cierta altura a cierto lugar. Esa es una de las dudas que tengo. ¿Cómo es esa fórmula? ¿Cómo se utilizaría específicamente? ¿Tienes por ahí pues si No, no tienes, estoy en el trabajo, entonces estoy haciendo lo que puedo. porque es que la cosa es, pues, el enunciado es como que de alguna otra es lo que me puede ayudar a mí. Ah, oiga, el primer parcial va hasta la máquina de Watt. O sea que, entonces, técnicamente tenían que haber visto las leyes de la termodinámica, ley cero, ley uno, entropía. No, nosotros llegamos, pues yo me acuerdo, leyes que vimos, las de Newton, las tres leyes de Newton, pero tan lejos no, o no sé. Ok, mejor dicho, estamos, Sebas, qué pena. señor. No, pues normalmente no. Yo he visto que es cinemática, dinámica, gravitación, trabajo y equilibrio. Eso es lo que pues, nosotros hemos visto para este primer parcial. Eso es lo que quería, ese realmente es lo que necesitaba, ¿cierto? O sea, hasta donde tenía pues, entendido, si es cinemática, dinámica, por eso pregunté al principio, cinemática, gravitación, sí, dinámica porque entran las leyes de Newton y trabajo y equilibrio, pues, o sea, que es que me mencionan la máquina de Watt y pues la máquina de Watt normalmente entra para el segundo parcial que está destinado a la termodinámica, ¿cierto? Incluso el concepto de entropía, las leyes de la termodinámica, la ley cero, la ley uno, ¿cierto? El calor específico, las ecuaciones del estado de gases, todo eso pues se supone que entra para el segundo parcial. Por eso yo estaba confundido porque yo pensé que ustedes ya iban para el segundo parcial, o sea, ya van para el primero. Entonces, creo que aquí vamos a tener un lío gigante porque eh, me imagino que no, pues hasta donde sé, no entrarían en nada de la termodinámica. Entonces, creo que por el momento sí abordemos entonces como problemáticas específicas que tengan que ver, muchachos, con la parte de trabajo y energía, ¿cierto? Con la parte de mecánica, la mecánica, pues cuando hablo de mecánica, hablo de cinemática, por un lado, y hablo pues de dinámica, ¿cierto? Cinemática, recuerden que son las ecuaciones de movimiento circular, movimiento uniformemente acelerado, lo uniforme, la caída de cuerpos. Cuando hablo de gravitación, entonces ahí entra, por ejemplo, la ley universal de la gravitación, hablo de las leyes de los gases, es que las leyes de los gases, pero las leyes de Kepler. Cuando se habla pues ya de trabajo, pues entonces hablamos ya de la definición pues de qué es energía, la relación entre la energía y el trabajo, el principio de conservación de la energía, ¿cierto? Eso es como cosas importantes que quiero que tengamos pues muy en cuenta, muchachos, ¿cierto? Y ahí es donde digamos, de alguna otra manera, eh, quiero que trabajemos eso, ¿cierto? Entonces, díganme, chicos. Ok, no he entendido bien de dónde salen las ecuaciones cinemáticas. Bueno, eso es una pregunta bien interesante y les voy a dar unas observaciones que son muy importantes para tener en cuenta los movimientos, el movimiento y todo lo que tiene que ver con cinemática, ¿cierto? Como pequeñas ideas o pequeños trucos que le pueden servir a uno para responder ciertas preguntas. Por lo general, el parcial de Descubriendo la Física es más conceptual, es mucho más conceptual que de hacer muchos ejercicios, ¿cierto? O sea, las preguntas que usted le van a hacer en Descubriendo la Física, no tienes que romperte mucho la cabeza con la parte de utilización de fórmulas y eso, porque para eso hay cursos como pues, física mecánica, por ejemplo, para ya abordar matemáticamente los problemas, ¿cierto?
Pero eso no significa que uno no deba de conocer esas ideas. ¿Por qué? Pues porque de alguna u otra manera la ecuación o las ecuaciones que le dan a uno me da muchísima información de cuál es el comportamiento de los cuerpos. Y por tanto, entender cómo funcionan las ecuaciones es entender de alguna u otra manera el estado en el que se encuentra el cuerpo en determinado momento, ¿cierto? Entonces, buena pregunta, empecemos con esa parte. Recordemos que dentro de la cinemática, entonces, podemos entender que existen dos movimientos básicos. Esperen que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces, recordemos algo. Recordemos que en cinemática, cuando hablamos de cinemática, nos preocupamos, en cinemática, nos preocupamos básicamente por el movimiento de los cuerpos, ¿cierto? El movimiento de los cuerpos. Pero ojo, no desde el punto de vista de qué causa el movimiento, no, porque la pregunta de quién causa el movimiento es una pregunta netamente de la dinámica, más que en la cinemática a mí me preocupa es el estado del movimiento, hacia dónde va, ¿sí? ¿Dónde está ubicado? ¿Sí? ¿Qué características tiene un movimiento? Entonces hay que distinguirlo muy bien, hay que separar muy bien esas dos ideas. Ahora bien, hay dos movimientos que son claves, muchachos, claves, fundamentales. Está el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Condiciones y características fundamentales, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme. Uno, que vamos a determinar que nuestra velocidad, y recuerden que la velocidad es un vector, ¿cierto? Constante. Perdón, velocidad constante, no, rapidez constante. Perdónenme, ahí es que la rapidez en este movimiento es constante, ¿sí? Tenemos una rapidez constante. Eso significa, y la implicación más grande de la rapidez constante es que de alguna otra manera el valor de la aceleración, ¿sí? La magnitud de la aceleración es cero. ¿Okay? No hay aceleración. Eso significa que no se acelera un cuerpo. Mientras que en el movimiento relativo uniformemente acelerado, pues evidentemente, pues ya aquí podemos decir que esta rapidez es variable, ¿cierto? La rapidez varía con el tiempo, la rapidez varía con el tiempo. E importante, aquí la magnitud de la aceleración es una constante, ¿cierto? Eso es de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta dentro de este movimiento. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, digamos que solo existe una expresión matemática y es muy simple, ¿cierto? Que dice, ve, la posición en cualquier instante, lo que llaman la posición final, siempre va a ser el punto de referencia, el punto inicial, el punto en el que partió la partícula, más la velocidad por el tiempo. Ya, no hay otra expresión más. Esa es la única expresión que existe dentro de dentro del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Si observan, muchachos, si observan muy bien, esta gráfica representa una línea recta, ¿sí? O sea que por eso se llama rectilíneo en cierta medida. Estamos hablando que un movimiento rectilíneo uniforme lo podemos ver así cuando estamos diciendo que la magnitud de la velocidad es positiva, o sea que va hacia arriba la pendiente, o por el contrario, vamos a ver, por ejemplo, esto cuando esa magnitud de la rapidez, cuando esa magnitud de la velocidad que se conoce como rapidez es negativa, ¿cierto? Estos dos gráficos son importantes. Recuerden que siempre que toque la recta, si toca el eje Y, este es el eje Y, en este caso no se llama eje Y, pues, sino que se llama el eje de la posición versus el tiempo, ¿cierto? Si en algún momento la recta toca el eje de la posición, entonces eso está indicando mi posición inicial. Posición inicial. Posición inicial. ¿Ok?
Esta es muy simple, pero la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué pasa con el movimiento? Con el movimiento entonces rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a partir de la siguiente definición. Ojo, a mí me dijeron, y no sé si de pronto se acuerdan, pero a mí me dijeron básicamente que cuando yo varío la velocidad respecto al tiempo, se conoce como aceleración. El cambio de la velocidad respecto al tiempo es lo que yo conozco como aceleración. A partir de acá, por métodos que llaman métodos de integración, ¿sí? O métodos de integración, yo encuentro básicamente que la aceleración, perdón, encuentro que la velocidad en cualquier instante, ¿sí? Va a estar dada por la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí está. ¿Sí? Miren esto tan interesante. Ven, miren que tanto la ecuación de posición en el movimiento rectilíneo uniforme se parece a la ecuación de la velocidad en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué quiere decir? Básicamente que si yo miro esta gráfica, si yo miro la gráfica de la velocidad, pues de la rapidez, perdón, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tiene que ser similar pues, a un desplazamiento en el uniforme, ¿cierto? O sea, voy a ver una línea recta, solo que ya cambian los ejes. Yo ya voy a ver acá, en el eje de la Y, yo ya no voy a ver la posición, sino que voy a ver ¿qué? La rapidez. Y en el eje X siempre va a ir el tiempo. Por eso este tipo de gráficas se llaman velocidad versus tiempo. Estas se llaman posición versus tiempo. Bien, y lo mismo, vamos a obtener una línea recta hacia arriba, siempre y cuando la magnitud de la aceleración sea positiva, o vamos a encontrar una línea recta con pendiente negativa, siempre y cuando entonces la aceleración, la magnitud de la aceleración es negativa. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Les estoy mostrando elementos que son claves para poder responder preguntas de movimiento para responder preguntas, perdón, de cinemática, de cinemática. Les estoy dando información que es muy valiosa y que yo sé que ya la vieron, pero es importante recordarla y resaltarla porque es indispensable para poder tener en cuenta los ejercicios. ¿Alguna dudita hasta acá? ¿O todo bien? Yo tengo una pregunta. Señor. La fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es velocidad inicial más aceleración más tiempo. No, no, velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aceleración por el tiempo. Aquí es Ok, un muchas gracias. producto. Con gusto, bien. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ¿y entonces yo cómo obtengo la otra expresión? Pues mire, aquí yo sé que la velocidad es el cambio, pues, perdón, la rapidez, ¿cierto? Porque no le estoy poniendo un vector arriba para describir que es vectorial. La rapidez es el cambio de la posición respecto al tiempo. Entonces, aquí tengo otro problemita de integración. Aquí se hace otra vez integración. Cuando yo integro, pues al fin y al cabo encuentro esto, que la posición en cualquier instante va a ser la posición inicial más la velocidad la rapidez por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso parte pues de procesos de integración. Muchachos, importante, importante. Esta gráfica de pronto uno lo confunde mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. Porque yo los términos cuadráticos, pues la verdad como que me complican la vida, ¿cierto? Entonces lo único importante que hay que tener en cuenta, muchachos, esta gráfica que está acá va a ser una gráfica del tipo cuadrática. Entonces vamos a pensar, ¿cuál gráfica es cuadrática de la que conocemos de toda la vida? ¿Cómo se llama?
f de x igual a x al cuadrado, ¿cómo así? Esa que es la función cuadrática y nosotros le decimos pues como la parábola, ¿verdad? Sí, bueno, era eso. Sí, 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 f de x, sí, es esa. F de x igual a x al cuadrado, es esa. Esa, pues, cierto, solo que aquí ya no es x al cuadrado, sino t al cuadrado, pues, pero tiene características de la función cuadrática. Es decir, que si yo tengo esa gráfica, si yo grafico esto, posición versus el tiempo, ¿yo qué voy a obtener? Pues, depende de dónde esté ubicado, voy a obtener algo así, ¿cierto? O por el contrario, pues voy a obtener algo así, ¿cierto? Por lo general, como sabemos que dentro del concepto de la física, pues considerar tiempos negativos es algo que no tiene como sentido en cierta medida, pues entonces o aquí la otra parte de la parábola o de la función, pues no aparece, ¿cierto? Entonces, por lo general, se pone la otra parte, la parte positiva. Ese es el tipo de gráficas que uno encuentra en este desplazamiento. Uno cuando sabe que es hacia arriba, pues cuando en este caso, pues otra vez el valor de la aceleración es positivo y pues en el otro lado cuando ese valor es negativo. ¿Sí o no? Hasta ahí, chicos, pregunta. Ahí mostré. Con esas tres ecuaciones, muchachos, con esas tres formulitas, ustedes pueden resolver cualquier problema de cinemática que le pongan en movimiento, eso sí, en movimientos rectilíneos, ¿sí? Cualquier problema, el que le ponga. El que le ponga. Porque eso necesita eso. Ya. Entonces son solo tres expresiones, no necesitan más. Ya si ustedes ponen a consultar por allá, empiezan a mostrar un montón, es que no, que la velocidad final al cuadrado, no sé qué velocidad al cuadrado, un montón de fórmulas todas extrañas, pero todas salen de estas mismas. Bien, eso por un lado. Chicos, ¿qué diferencia hay? A ver, les pregunto esto, ¿qué diferencia hay entre la caída libre y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? ¿Quién me responde? No, que la caída libre hay un tiempo donde la velocidad es cero, ya decrece la caída, no. No es eso. O sea, que o sea, que estamos, por lo general, entonces, estamos hablando de que existe, que es como el gráfico azul, ¿cierto? Sí, eso, exacto. Se lo puedes digamos así. Efectivamente. El movimiento es como el de la caída del azul, ¿verdad? Bien. Pero otra cosa muy, muy importante, chicos, que hay que tener en cuenta, la diferencia está en que en el movimiento de caída libre, el elemento o aquello que acelera los cuerpos se llama gravedad. O sea que es esta misma ecuación, solo que en vez de A, yo pongo la gravedad. Y claro, como el movimiento, como la gravedad se opone al movimiento, es aquí donde ya no necesariamente hay un más, sino que aquí puede aparecer el signo menos e igual acá. ¿Por qué más o menos? Porque va a depender del tipo de problema que tengamos. Me explico. Por ejemplo, si yo estoy tirando la gravedad, ustedes saben pues que nosotros sabemos que la gravedad siempre apunta hacia dónde. No me digan que hacia abajo. La gravedad siempre apunta hacia dónde. ¿Quién me responde? ¿Cómo así? La gravedad no tira hacia abajo, no es hacia el centro. Hacia el centro de la Tierra. Esa es la respuesta. La gravedad Esto es apunta. abajo, no. Pues sí, pero la pregunta es capciosa. ¿Hacia Ok, dónde apunta entiendo, la gravedad? entiendo. La gravedad apunta hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Pues para nosotros el centro de la Tierra está por debajo de nosotros, por eso es que apunta hacia abajo, pero realmente la dirección es hacia el centro, ¿cierto? Pues es una idea, es capciosa la pregunta y no es tan simple la respuesta, para que tengan cuidado. Entonces, claro, en este caso, pues miren, el sentido entonces de la gravedad, pues efectivamente es así. Supongamos que yo tiro un cuerpo, yo tiro una piedrita en esta dirección, ¿sí? Con una rapidez inicial. Pregunta, en la ecuación, acuérdense, esta es la ecuación básica de... Pregunta básica. ¿Qué signo aparecerá
acá, si es este caso, si yo lanzo la piedra hacia arriba. Negativo, no. Negativo. ¿Por qué? Porque el movimiento porque en este caso la dirección de la gravedad se opone al movimiento. ¿Ok? Eso es muy importante en la conceptualización de los ejercicios y hay que tenerlo muy en cuenta. Bien. Por lo contrario, si yo estuviese montado aquí arriba, si yo estuviese acá y yo lanzo una piedra hacia abajo, ¿qué pasaría entonces con el signo de la expresión? Positivo. Positivo, ¿sí? Claro, porque va en el mismo sentido de la dirección de la cara. Detalles que hay que tener en cuenta, muchachos. Vamos teniendo en cuenta. Entonces, resumen por parte de esta parte básica de cinemática. Recordemos. Entonces, para el movimiento rectilíneo uniforme, tenemos la expresión X es igual a X sub 0 más B por T. Mientras que para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos X0 más BT más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, o B0 más AT. Y si tenemos caída libre, que caída libre es simplemente pues como el mismo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que A ya es G. Entonces eso otra vez. Normalmente, bueno, no es X, porque como normalmente lo ponen el eje Y, entonces ponen Y0 más BT más o menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y B0 más o menos AT. Listo. Ahí están las expresiones básicas para por ejemplo, para este tipo. Pregunta, muchachos. Es una pregunta que a veces es como capciosa. Galileo Galilei, ¿cuál fue digamos, por así decirlo, el mayor aporte que Galileo Galilei dio a la caída de los cuerpos? ¿Cuál fue la deducción que tuvo Galileo Galilei respecto a la caída de los cuerpos? ¿Qué dedujo Galileo Galilei? Que por eso en cierta medida contradijo mucho la idea, digamos, la idea socrática de la caída de los cuerpos. Aristóteles. Lo del tamaño de lo que dice el tamaño de los cuerpos. Más que el tamaño, está relacionado más bien con el peso. En el vacío los cuerpos caían a la misma velocidad. Efectivamente, eso es lo que refieren, que si estuviésemos en el vacío, los cuerpos caerían a la misma velocidad. En pocas palabras, la caída de los cuerpos no depende de la masa. Ese es el mayor aporte de Galileo. Y eso es muy importante, porque hay preguntas capciosas que les pueden hacer respecto a eso. Depende del medio. Bueno, claro, efectivamente. Ya cuando hablamos del medio, ya ahí sí hay que empezar como a tantear un poquito la pregunta, ¿cierto? Porque en el vacío, en condición ideal, los cuerpos todos caen igual, ¿sí o no? No depende de la masa. Pero si estamos en el aire, ya existe algo que llama la resistencia del aire, ¿cierto? Ya hay otra cosa. Hay materiales que pues el aire se opone al movimiento de los materiales, ¿cierto? Entonces hay materiales que pues, pueden caer más rápido que otros en el aire, ¿sí? Y en el agua, pues, ya eso es otra cosa muy diferente, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si hablamos de la condición ideal, esa es la mayor deducción que hizo Galileo. Y muchachos, pregunta, ¿cuál fue el experimento, o digamos, con qué experimento Galileo Galilei fue capaz de empezar a determinar este tipo de cosas? Lo de la caída libre. Supuestamente el mito de la torre de Pisa, que era dejando caer un cuerpo. El de la torre. Eso. Él empezó, supuestamente es con lo de la torre. Pasaba que él en la torre empezó a determinar de alguna u otra manera, empezó a comprobar que había una relación entre el tiempo de caída de los cuerpos y la distancia que recorría. Y se dio cuenta
que la relación proporcional entre la distancia, la distancia que recorría el cuerpo, que caía en un intervalo de tiempo preciso, iba siendo proporcional al cuadrado. Por eso es que en la formulita de la cinemática, miren que aquí aparece un cuadrado. Porque se dio cuenta que de alguna u otra manera el desplazamiento de los cuerpos era proporcional al cuadrado del tiempo. Había una relación. Solo que había un problema. Pues en aquel entonces era muy difícil medir cosas, pues digamos, las herramientas de medición no eran tan ultra precisas como las que tenemos actualmente. Entonces, para él era muy difícil poder tomar medidas adecuadas en una torre. Porque entonces, ¿cómo empieza primero? ¿Cómo sincronizo yo el que está tirando el cuerpo desde lo alto de la torre y yo que estoy abajo? ¿Cierto? Son cosas son cosas que empiezan a complicar mucho los procesos de análisis. Entonces, Galileo Galilei se le ocurrió una cosa maravillosa, inspirada en un trabajo de alguien, de otros par de personas anteriores, que fue el uso de cuñas. Y pues usó planos inclinados. A partir de los principios de las cuñas hizo planos inclinados. Y con los planos inclinados fue capaz de comprobar estas cosas. Listo. Ojo, pues, ténganlo por ahí presente porque pueden haber preguntas relacionadas con eso. Podemos hacer un ejercicio. Pues, ¿tiene ahí un ejercicio? ¿Qué? No, no lo tengo acá. Porque es que si alguien tiene un ejercicio de caída libre, por favor, compártanlo. Es que si usted busca, digamos, yo en cuanto a ejercicios de descubriendo la física, pues así propios de la materia, no, porque como son preguntas todas teóricas, entonces es como, y entonces, pero si alguien tiene uno por ahí que el profesor le puso, le planteó, compártanlo. Mientras tanto, vamos a hablar de otra cosita que es importante y que aquí hay preguntas, todas las que usted quiera. Gravitación. Ojo pues. ¿Cómo se llama la expresión que rige el movimiento de los planetas? O bueno, no solo el movimiento de los planetas, que rige la caída de los cuerpos en general y pues a partir de eso se dedujo también cómo se movían los cuerpos celestes. La gravedad otra vez, ¿cómo así? No, la gravedad no. Por magnetismo. No, es con gravitación, tiene que ver con gravedad, pero ¿cómo se llama? ¿Alguno? Ley de Kepler. Las leyes de Kepler, ojo, bien. Por un lado, las leyes de Kepler, vamos a aclarar. Las leyes de Kepler, ¿qué describen? ¿Cómo se mueven los astros? Muy bien. Sí, cierto. Las órbitas, ¿cierto? ¿Sí o no? Las órbitas, o sea, cómo se mueven. Pero la pregunta es, ¿quién produce ese movimiento? Y ahí es donde está la ley que yo les digo, o la formulita. Ley de la gravitación. Pues la ley de la gravitación universal, pero Eso, la yo ley de pensé la que era gravitación. otra cosa más difícil. No, eso, la ley de la gravitación universal. ¿Quién fue el que desarrolló la ley de la gravitación universal? Sí, Isaac Newton, no. Eso, de Isaac Newton. Muy bien, ¿sí o no? Esto es de Newton. Excelente. ¿Cómo dice la ley? ¿Qué dice? Que los cuerpos ejercen una fuerza. Momento. ¿Cómo es la expresión? O más, no me digan la expresión, no me digan la fórmula. Díganme en qué se entiende dentro de la expresión o qué es lo importante de entender de la expresión. Es efectivamente, pues acuérdense que esto es física clásica, ¿cierto? Dice que la fuerza, o aquello que se llama fuerza, ¿cierto? El módulo de la fuerza que se ejerce entre dos cuerpos, ¿sí? Depende de, ojo, el producto de sus masas, ¿sí?
por la distancia que hay de ellos al cuadrado. Es proporcional. Y pues esto que está aquí, esta G grandota se llama, ¿cómo se llama esa cosa? La constante. La constante, ¿sí o no? Esa constante se llama la constante de gravitación universal y tiene un valor pues específico en el sistema internacional. Esto es 6.673 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Ahí está. ¿Cierto? Ustedes la pueden consultar. Miren que es una constante muy pequeña. Miren los órdenes de magnitud. Menos 11, a la menos 11. Estamos hablando que son 0 y 10 ceros de aquí para abajo y luego 6, 6, 7, 3. Es una cosa muy pequeña. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. El orden de magnitud de la gravitación es muy pequeña. Por eso, ahí hay preguntas muy interesantes. ¿Será que nosotros, los seres humanos, experimentamos de alguna u otra manera la gravitación? O sea, en el sentido en que si yo me acerco a otro ser humano, lo atraigo gravitacionalmente. ¿Qué creen ustedes? ¿Será posible? Sí, pero es que como las masas son tan pequeñas y la constante también, entonces es muy débil la fuerza, entonces por eso no sé si... Ah, esa es la respuesta importante. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es eso. Estamos hablando de que si yo pienso en lo siguiente, pensemos, pues lo más básico es pensar que, no sé, la persona más pesada del mundo tiene un orden de magnitud de 10 a la 2, ¿cierto? Pues de los más pesados, 200 kilos, 250, pues, ¿cierto? Pues pensemos en una persona ultra pesada. Tiene un orden de magnitud de alrededor de por 10 a la 2 kilogramos, ¿sí o no? Supongamos que esa persona pues está con otra... Ah, Lady, mándamelo por favor por acá, el PDF, mándamelo aquí al chat. Sería maravilloso, bacano. Sería interesante, me gusta, vale, porfa. Yo termino esta idea. Claro. Pero es que él lo hizo en la plataforma de Proba, no lo tengo como tal en PDF. Y Lo pantallazos. tengo acá en Udiarroba, no se puede pasar en PDF. Y de Póngale pronto, pantallazos. En la pantallazos. Ah, sí, ya fotos. mismo lo hago. Eso, de una, porfa. Ok, Listo. pantallazos. De una, de una. Y ahora esto. Piensen en lo siguiente. Esto es una persona Listo, muy creo pesada. que Dime. son... Lady, dime. Listo, ya le hago. Dale, está bien. Una pregunta. Una persona muy pesada. Sí. Si hay, por ejemplo, dos cuerpos, como se está planteando ahí, No, yo ya tomé los pantallazos, pero estoy desde el celular, ¿cómo le hago? Es que el problema es que sale del celular, Lady. Sería más complejo en ese caso. Pues, pero es que ella dice que está en UD arroba. En el UD arroba, y supongo que es en el UD arroba, pues, del de ella, el personal, ¿cierto? Entonces, probablemente no deje entrar al resto a esa sección de ella, porque está diseñado por el docente de ella. Entonces sería difícil. una pregunta. Señor. Ahí en ese planteamiento no infiere la fuerza del mayor cuerpo, que sería el tercero, que es la Tierra. Solamente toman dos cuerpos, pues. Se toma, sí, eso. Cuando yo hablo de gravitación, o sea, la idea más básica, sí, yo para hablar de gravitación, pues inicialmente pienso en dos cuerpos, ¿cierto? Evidentemente hay que pensar pues que usted no está solo en la Tierra con la otra persona, entonces hay un montón de cuerpos que están alrededor, entonces la fuerza gravitacional sería como la sumatoria de todos los aportes de la fuerza gravitacional que cada cuerpo aporta. Pero pues si estamos dentro de la Tierra, ya no podemos pensar la Tierra como un sistema más de esa relación gravitacional, porque nosotros estamos dentro de otro entorno, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que empezar como a limitar el sistema.
si yo comparo la relación que hay, evidentemente, entre la persona y la tierra, ya hay otra cosa muy diferente, ¿cierto? Y a partir de una relación muy similar entre la relación de una persona y la tierra es que se encontró que la fuerza gravitacional a la que estábamos sometidos los seres humanos es de aproximadamente 9.83 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y eso qué es? La gravedad. Hay una, esa sí, hay una relación muy similar, ¿cierto? Pero es importante, muchachos, que hay que tener muy en cuenta. Ah, bueno, por aquí me mandaron, Dani me mandó una cosita de un examen, es del 2018. Bien. Si ustedes ven, por ejemplo, entonces pensemos en una persona muy pesada, ¿cierto? El orden de magnitud, pues por 10 a la 2 siendo la más pesada. Y pensemos en que ustedes, lo que supongo yo es que el orden de magnitud de ustedes está por 10 a la 1, ¿cierto? O sea, pesando pues 90 kilos, 99 kilos el más pesado, ¿cierto? Pues estoy pensando pues en un peso, digamos, no por lo general estándar en jóvenes, ¿cierto? Bien, entonces, si nosotros hacemos este producto, no importa pues los números, sino los órdenes de magnitud, nos vamos a dar cuenta que este orden de magnitud está por 10 a la 3. La distancia que hay entre ustedes, pues digamos que estamos muy cerca. Estamos muy cerca, entonces, pues, esta distancia ni siquiera va a ser por aquí, por ejemplo, por 10 a la menos 2, ¿cierto? Estamos hablando, pues, de centímetros. Por 10 a la menos 2 metros. Estamos hablando de centímetros. Y esto al cuadrado les da por 10 a la menos 4. Entonces, miren aquí de una vez. Por ejemplo, acá ya nos estamos dando cuenta que solo con la relación entre las masas y la distancia, ya estamos hablando de alguna otra manera que el orden de magnitud de esa fuerza es de por 10 a la menos 1. Ahora a eso agréguele este por 10 a la menos 11. O sea que estamos hablando que entre personas común y corriente, el orden de magnitud de la fuerza gravitacional puede estar rondando aproximadamente por 10 a la menos 12 newtons. Realmente es un orden de magnitud muy pequeño. Por eso es que en la práctica entre los seres humanos, por ejemplo, no tiene sentido hablar mucho de fuerza gravitacional que experimentan dos seres humanos entre sí. Pero claro, ya cuando pensamos en cuerpos celestes, ya la cosa cambia. Porque ya estamos hablando de órdenes de magnitud de por 10 a la 23 y otro montón, ¿cierto? Ya en ese sentido, ya ahora sí va a empezar a cobrar relevancia la fuerza gravitacional. Por eso es que es importante entender que esta ley universal de gravitación, aunque puede ser aplicada pues en el caso terrestre, vamos que no tiene tanto sentido como al aplicarlo a los cuerpos celestes, y por eso es que de alguna otra manera, digamos que tuvo tanto aporte esta expresión, porque permitió de alguna otra manera empezar a describir cómo interactuaban entre sí los planetas, por ejemplo, y el Sol con los planetas, ¿cierto? Y a partir de esta expresión que ustedes ven acá tan simple, porque esta es la expresión más simple, de ahí surgen el análisis de las leyes de Kepler y la determinación de las órbitas. Cuando ustedes vean una materia que se llama campos, se van a dar cuenta cómo a partir de la ley de gravitación universal llegamos a la definición de las leyes de Kepler. En campos van a ver. Entonces, ahí no hay que profundizar en esa idea. Entonces, tenemos aquí una característica muy importante. Ya estamos entonces viendo de que la fuerza gravitacional poco a poco entre personas. Pero hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿cuáles son? La fuerza gravitacional es inversamente proporcional al ¿qué? Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Eso. O sea, que estamos hablando de que si aumenta la fuerza, entonces la distancia va a disminuir. ¿Sí o no? Y si aumenta la distancia, pues la fuerza disminuye.
¿cierto? Y es más, ojo, que es inversamente al cuadrado de la distancia. Importantes, cuadrado de la distancia. Es decir, por ejemplo, pensemos en esto. Vamos a ver. Pensemos en esto. Pensemos en un cuerpo, en dos cuerpos. Pensemos en dos cuerpos, ¿sí? Esto tiene masa 1, masa 2, masa 1, masa 2. Supongamos que pues las masas son iguales, ¿cierto? Pensemos en la relación de la distancia. Esta distancia que hay de acá a acá es R. Y esta distancia que hay de acá a acá es 2R. O sea, el doble de la de arriba. Le pueden preguntar, por ejemplo, teniendo este gráfico específico, ¿sí? ¿En cuánto, ojo, en cuánto disminuye la fuerza gravitacional que experimentan las dos masas en la sección 2? ¿En cuánto? medio. Ojo, ustedes le pueden decir, disminuye el doble, disminuye el triple, disminuye 4 veces, una vez. La pregunta es, ¿en cuánto disminuye? ¿Sí o no? Entonces, háganlo, pensémoslo. Entonces, aquí, la fuerza gravitacional, ya sabemos, es masa 1, masa 2, por la distancia al cuadrado. Esta sería la fuerza gravitacional que se experimenta en la sección 1. Pero, ¿qué pasa en la sección 2? Ya no voy a poner R, sino 2R. M1, M2, y mira acá, 2R al cuadrado. Se me queda que esto es gravitación, M1, M2, 2R al cuadrado es 4R al cuadrado. Y ojo acá, miren esto. Esto que está acá es esto que está acá. Es decir, que yo puedo decir esto, que la fuerza 1 es igual a 1/4 de la fuerza 2. ¿Y por qué 1/4? Porque aquí saco 1/4 de G, M1, M2, R al cuadrado, y pues esto que está aquí, pues véalo acá, es F1. F1, perdón, este es F2 acá y este es F1. Entonces, claro, todo esto es F1. Aquí, ¿qué es esto? Entonces, F2 es 1/4 de F1. Entonces, le pueden preguntar eso. ¿En cuánto disminuye la fuerza A2 respecto a la fuerza 1? Entonces, era el doble. ¿Cierto que no? ¿Disminuyó en un factor de cuánto? En 1/4, ¿cómo así? En 1.25. O sea, en un factor de 4, ¿cierto? Sí. Mire eso tan importante. Entonces, ojo con esos detallitos. Porque ustedes ven un 2 acá, no significa que sea el doble. Ojo. Listo. Ahora miren Pero ya esta sabemos que lo leamos al cuadrado y ya sabemos cuánto es, ¿cierto? efectivamente. Ahora miren esta pregunta. Bien, pues, que es que no les estoy hablando cosas. Vean, a esta pregunta. Una persona está de pie en la superficie de la Tierra. La masa de la persona es M y la masa de la Tierra es M mayúscula. La persona salta hacia arriba alcanzando una altura máxima H sobre la Tierra. Cuando la persona está en la altura H, la magnitud de la fuerza que la persona ejerce sobre la Tierra es... Otra vez, despacio y con calma. Una persona está de pie en la superficie de la Tierra, ¿sí o no? La masa de la persona es M y la masa de la Tierra es M. La persona salta hacia arriba, alcanzando una altura máxima H sobre la Tierra, ¿sí? Cuando la persona está a esta altura H, ¿sí? La magnitud de la fuerza que la persona ejerce sobre la Tierra es... No sería 0 porque las fuerzas se cancelan y en esa altura ya no hay ni, pues, ni la No, en gravedad. realidad uno sí jala la Tierra, pero es una fracción. Y pues es una fracción muy pequeña en comparación, supuestamente, pues, eso es lo que tengo entendido. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo así que la persona está, cuando estamos hablando de, ojo, la magnitud de la fuerza
que la persona ejerce sobre la Tierra. Entonces, estamos hablando de un sistema de interacción Tierra-persona. ¿Sí o no? Sí. Listo. ¿Sí o no? Tierra-persona. Por ahí, hasta ahí, todo bien. ¿Sí o no? La cosa es, espérate yo. Ay, perdón. Borré la pregunta en vez de... Entonces pensémoslo. Vamos a ver. Tenemos la Tierra. Tenemos la persona por acá. ¿Sí o no? Bueno, la persona pues supuestamente salta a una altura h. Porque entonces aquí está la persona. Este es el radio de la Tierra. Es el radio terrestre. Entonces mire que si hablamos de, por ejemplo, fuerza gravitacional, ¿cierto? En este caso, la fuerza gravitacional, G, la masa de la persona, la masa de la Tierra, por el radio de la Tierra al cuadrado, ¿sí o no? En este caso dice que salta a una altura h, entonces uno diría, uy, la fuerza de la gravitacional, G, M, por M, ¿sí o no? Sobre RT más esa altura h al cuadrado. Pero es que la altura, por ejemplo, es muy pequeña comparado con el radio de la Tierra, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, obvio. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, uno dice, ok. Entonces, podemos decir que pues esto es lo mismo que tener la misma relación de interacción que hay así. O sea, estamos hablando de que es más o menos la misma fuerza gravitacional, ¿cierto? Que experimenta la persona, ¿no? ¿Sí o no? Si nosotros determinamos de acá la expresión, pues si uno mete, por ejemplo, los datos de la gravedad, de la masa, del radio, ¿cierto? Eso que está ahí de alguna u otra manera va a decir, nos va a acercar a decir que la fuerza que experimenta la persona, la fuerza gravitacional, está dada por esto. La masa de la persona por la gravedad. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, si se supone que esta es la fuerza que le ejerce la Tierra a la persona, ¿sí? La pregunta es, la persona, ¿sí? La persona, ¿qué fuerza le ejerce a la Tierra? Tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? ¿Quién me dice? A ver. Que las fuerzas tienen la misma magnitud, solo que en sentido contrario. Entonces, en pocas, pues sí, pero eso es cuando, recuerde que esa tercera ley aplica cuando, ¿qué? Cuando tenemos una interacción de ¿cuántos sistemas? Mínimo ¿cuántos? Mínimo dos. Mínimo dos, ¿cierto? En este caso, un sistema Tierra, persona, ¿verdad? Entonces dice la tercera ley de Newton, par acción-reacción. Existe un par reacción, o sea que la fuerza que ejerce la Tierra a la persona debe ser igual en magnitud a la fuerza que ejerce la persona a la Tierra, pero con sentido contrario. La magnitud de la fuerza gravitacional que le hace la Tierra a la persona es mg, ¿verdad? Sí. Entonces, por la tercera ley de Newton, la fuerza que le hace la persona a la Tierra también es la misma, solo que al revés. mg, es mg, o sea que la opción es la A. Porque mire la pregunta, magnitud, mire, magnitud, no me interesa el signo, me interesa el valor, la magnitud. Esa sí está muy difícil de coger. Ojo, claro, pero mire que son ideas claves, o sea, usted no me puede decir a mí que la persona no le hace fuerza a la Tierra. Porque entonces estamos violando el principio de acción-reacción de la tercera ley de Newton, ¿cierto? Solo que es difícil comprender, es muy difícil para uno, es muy difícil entender cómo así que la Tierra me hace una fuerza a mí y yo le hago la misma fuerza a la Tierra, ¿cierto?
solo que en sentido contrario. Es muy difícil pensarlo porque pues la Tierra es mucho más masiva que nosotros. Pero pues realmente en la práctica eso es cierto. Vea esta tan interesante. Si se incrementa el radio de un planeta al doble, ¿sí? Manteniendo su masa constante, ¿cuál sería el valor de la aceleración de la gravedad, suponiendo que es 10 metros sobre segundo al cuadrado a un radio r? Piénsenlo de esta manera. Entre más grande el planeta, ¿qué pasa con la gravedad? Aumenta. La gravedad aumenta. Muy bien, ¿sí o no? La gravedad aumenta. La gravedad aumenta en un planeta más masa. Pero ahora miren esto. El doble del radio. O sea que Pues la ¿qué gravedad pasa? aumenta al doble, no, 20. ¿Será que el doble? Pues si son directamente, o sea, a mayor masa, mayor gravedad. Entonces sí. Sí, pero ¿será que eso tiene como en cierta medida, tiene sentido decir, ojo, tiene sentido decir que la gravedad aumenta al doble, sabiendo que en la expresión de fuerza gravitacional hay un cuadrado? Estamos con la fórmula de la ley de la gravitación universal. Entonces, Seguimos no. con la misma, seguimos en la misma idea, en los mismos principios, en las mismas ideas. O sea, Entonces aumenta al cuádruple. todos sabemos que entre más grande el planeta, pues mayor gravedad tiene, ¿cierto? La pregunta en este caso es, si aumenta el doble el radio, ¿la gravedad en cuánto aumentará? ¿Será que el doble? No, aumenta un 4. Ah, aumenta 4 veces, ¿sí o no? Ah, Sí, por la radio al cuadrado. O sea, claro. Hay que tener cuidado con esas cosas. Miren, tan importante, miren que yo no he resuelto ejercicios. Yo lo único que estoy haciendo es manejo de las fórmulas, entenderlas. Vean la importancia, muchachos, que este tipo de parciales, muchachos, aquí ustedes no tienen que ir a mirar 20 ejercicios de gravitación, ni tienen que ir a mirar por allá, no sé, un montón de ejercicios sobre una roca que se tira al aire, no sé qué. No, muchachos, aquí pónganse a buscar videos, muchachos, de explicación de conceptos. Busquen videitos de cómo así que si, no sé, si un cuerpo tiene el doble del radio, ¿cómo así que la gravedad aumenta eso? Esas son preguntas que son más valiosas en este tipo de parciales, muchachos. Y miren este otro. Tiene que ver con las leyes de Kepler. A ver. Dice, las leyes de Kepler nos indican que un planeta se mueve más rápido cuando está más cercano al Sol que cuando está más lejos de este. ¿Sí o no? ¿Qué provoca tal cambio en la rapidez? O sea, lo que le están diciendo a uno es lo siguiente. Supongamos que esto que está acá es la órbita de un planeta cualquiera. Y por acá tenemos el Sol. Nosotros sabemos que, pues por las leyes de Kepler, se determinó de alguna u otra manera que el movimiento de los cuerpos celestes describen trayectorias de qué tipo. Elipse. Muy bien, Duan, muy bien. Efectivamente, las leyes de Kepler me dicen que el movimiento de los planetas describen trayectorias elípticas. Pues ahí tengo una trayectoria elíptica. Y aquí pues estoy pintando el Sol. Esperen que muchachos se me tostó el... Ya. Estoy pintando el Sol. Entonces, voy a dibujar otro planeta aquí, cualquiera. Supongamos que tenemos la Tierra por aquí. Aquí está la Tierra. Aquí está la Tierra. Y tenemos la Tierra. Wow. Listo. Y vamos a hacer también la Tierra por aquí para comparar dos puntos. Bueno, ahí como que la hice mal, pero bueno, ustedes me entienden que es la Tierra. profe, perdón. Dime. La pregunta, esta es la pregunta que estaba resolviendo. Es que estaba fuera de... Señor.
La pregunta que estamos resolviendo es esta, ¿cierto? Sí, sí, esa es la pregunta que estamos respondiendo. ¿Listo? O sea, quiero explicar varias ideas, ¿cierto? Porque es que miren lo interesante de una pregunta, pues hay muchas cosas. Entonces nosotros sabemos que por Kepler, de acuerdo, lo primero, una de las leyes de Kepler me dice que la trayectoria que siguen los planetas, ¿cierto? Se describen como trayectorias elípticas. Elípticas. Ok, son trayectorias elípticas. O sea que esto que está acá, pues es una elipse, ¿sí o no? Eso es una elipse. La elipse tiene, pues, algo que llaman focos. Ah, bueno, Lady, si algo, sí, compártenos, porfa, compárteme a mí una imagen y ahorita la miramos. Bien, qué bueno. Entonces, normalmente dicen que bueno, tiene algo que llama como los focos y no sé qué, las elipses. Lo interesante es que supongamos en este caso, pues imaginariamente que el Sol está ubicado pues en uno de los focos, o sea que está más cerquita de un lado que el otro, y realmente eso es lo que pasa, que las trayectorias, las órbitas, como no son circulares, pues primero el Sol no está como en todo el centro, sino que el Sol está más bien como hacia un lado de la trayectoria. ¿Qué me está preguntando? Lo siguiente, que yo sé que aquí, justo en este punto, que está más cerca, miren la distancia que hay de acá a acá, pues la distancia entre los dos centros. Esta distancia que hay acá es mucho menor, voy a llamar a este R1, R1 es mucho menor que la distancia que hay desde el centro del Sol hasta el centro de la Tierra en el punto más largo. O sea que esto es menor que R2. ¿Qué me dice la pregunta? Que aquí en este punto, en R1, digamos que la velocidad que adquiere la Tierra es mucho más grande que la rapidez que tiene la Tierra en este punto. ¿Sí? Aquí se mueve más rápido, acá se mueve más rápido que acá. Entonces le preguntan a uno, venga, ¿pero qué es lo que provoca realmente el cambio de la rapidez? Entonces vamos a acordarnos. ¿Qué dice la ley de Newton? La ley de los movimientos. La ley del movimiento dice que la fuerza, de alguna otra manera, es el producto de la masa por la aceleración, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Y que la aceleración, a mí de alguna u otra forma, es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Cierto? Significa que entre más acelerado sea, más aceleración tenga un cuerpo, ¿qué pasa con la velocidad? Más aceleración, más masa, más aceleración. No hablemos de la masa, hablemos de la aceleración. Entre más se acelere un cuerpo, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Mayor o menor es? Mayor velocidad. Mayor velocidad adquiere un cuerpo, ¿cierto? Entre yo más acelere un cuerpo, el más rápido se va a mover. Ah, entonces, claro, aquí en el punto más cercano, evidentemente, pues la Tierra está experimentando una mayor aceleración. Pero es que la fuerza que acelera la Tierra se llama fuerza ¿qué? Gravitacional. Gravitacional. Fuerza gravitacional. ¿Y de qué depende la fuerza gravitacional? ¿De qué depende? Eso no era la masa. Sí, De las masas y de qué más. Y el radio al cuadrado. De la distancia. ¿Sí o no? De las masas y de la distancia. Pues a ver, analicemos. La masa del Sol, pues idealmente no cambia. Idealmente, ¿cierto? Porque todos sabemos que la masa del Sol está cambiando progresivamente, solo que muy lento y pues por eso es que en algún momento, ¿cierto? Va a pasar lo que le va a pasar al Sol, pero pues pensemos que la masa del Sol es invariante, pues. Y pues la masa de la Tierra también es invariante, ¿cierto? Si esto es cierto, pues el producto de las masas a mí no me aporta nada en cuanto al análisis de la fuerza gravitacional en este punto y en este punto, porque el producto daría lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia entonces en el punto A y en el punto B? ¿Qué es lo único que entonces que cambiaría? El radio. El radio, o sea, la distancia a la que están ubicados los objetos.
Y yo les dije a ustedes, la fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado del tiempo. Es decir, que entre más grande la distancia entre los cuerpos, menor es que la fuerza. Entonces, entre más cerca tenga dos cuerpos, ¿qué le pasaría a la fuerza? ¿Es mayor o menor? Es menor. No, Más lejos. ¿Entre más más lejos cerca. o más cerca? Entre No, más mayor, cerca. mayor. Mayor es la fuerza gravitacional que experimenta. Y si es mayor la fuerza gravitacional que experimenta, ¿qué le pasa a la aceleración del cuerpo? Va a acelerar más. Se va a acelerar más, ¿sí o no? Y si se acelera más, ¿qué le pasaría a la velocidad? Aumenta. Aumenta la velocidad. Ya. Con eso explicamos la pregunta. ¿Qué La provoca el respuesta. cambio de la rapidez? ¿Qué provoca el cambio de la rapidez? Pero ya ahora sí podemos responder. ¿Qué provoca entonces el cambio de la rapidez? Entonces, el hecho de que la fuerza gravitacional sea inversamente proporcional a la distancia que separa el planeta del Sol elevado al cuadrado. La fórmula. Pues es como la definición de la fórmula. Es la definición de la fórmula. Y realmente es por eso que los cuerpos se aceleran más cuando están cerca del Sol. Pues porque la distancia que hay entre ellos es más pequeña. Y entre más pequeña, mayor fuerza gravitacional y por ende mayor aceleración. ¿Todos claros con esta pregunta? Vea que saqué 3 preguntas bien bacancitas de solo gravitación. O sea, imagínense, pues les digo, gravitación es un tema que tiene mucho, muchachos, de dónde cortar. Esto tiene mucha tela que cortar. Miren aquí, muchachos. Vea, la 11, yo ya la 11 no tengo que, yo ya la 11 no tengo que explicarla. Ya la 11 la saben porque ya la analizamos ahorita. Cuando un objeto cae libremente bajo la influencia de la gravedad, existe una fuerza neta, ya la hallamos, sobre el objeto. Sin embargo, por la tercera ley de Newton, el objeto ejerce una fuerza sobre la Tierra. La Tierra no parece moverse debido a ¿qué? Y ahí es donde está la pregunta clave de esto. Yo les expliqué que ahorita, que la fuerza que le ejerce la persona a la Tierra era igual que el de la Tierra a la persona, solo que de diferentes sentidos, ¿cierto? Por eso el menos. O sea, tiene la misma magnitud. Pero miren la pregunta aquí tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le estoy ejerciendo la misma fuerza a la Tierra, ¿yo por qué veo que la Tierra no se mueve? ¿Qué es lo que causa entonces que la Tierra no se mueva? ¿Será que la Tierra siempre está en reposo? ¿Eso será cierto? ¿Qué es el reposo en física? ¿El reposo es qué? Estar quieto y la Tierra no está quieta, ¿sí o no? Ahora, ¿la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la Tierra es menor? No, yo ya les mostré que tiene la misma magnitud, solo que en sentido contrario. ¿Será que la fuerza que ejerce el objeto sobre la Tierra es de igual magnitud? Sí, es de igual magnitud, esto es cierto, pero esto no responde la pregunta. Lo único que responde la pregunta es el principio de inercia de la Tierra. Y eso tiene que ver mucho con el momento y otras cosas. ¿Quién es más difícil de mover? La inercia, recuerden que la inercia es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un cuerpo de dejarse mover por otro. Esta es una manera medianamente sencilla de poder de alguna u otra manera asociar la inercia. Es una manera básica, no es la más rigurosa. Dale, Cristian, que estés muy bien. No es la más rigurosa, pero funciona, ¿cierto? Entonces, claro, ¿por qué yo no puedo mover la Tierra? Debido a su gran inercia comparada con la mía. ¿Ok? Listo. Ahora bien, vamos a mirar otro
tipo de pregunta. Por ejemplo, ya aquí tenemos otra. Vamos a ver, yo la voy a copiar aquí. Ya esta tiene respuesta. Vamos a ver esta pregunta, por ejemplo. Ya esto es, creo que saliéndonos un poquito del tema de la gravitación. Ah, bueno, esto ya es de diseño de máquina de vapor. Listo. Entonces, pues, respondamos esta para que la veamos, ¿cierto? Aunque está un poquito salidita, pero no importa. Vamos a preguntarnos, ¿el diseño de rueda de radio de los volantes de las máquinas de vapor en lugar del disco macizo es debido a? O sea, hay que pensar que en las máquinas de vapor se cambiaron, digamos, los discos macizos en los volantes por el diseño de ruedas de radios. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón? Esto es una razón más bien como de incapacidades, ¿cierto? Entonces la pregunta es, pues vea, la dificultad de construir locomotoras con ruedas de tamaño reducido en comportamiento de grandes volantes. Pues eso no tiene sentido con lo que le están preguntando a uno. Si eso le están preguntando es por esto, por los volantes de las máquinas de vapor. ¿Sí? Entonces la pregunta, lo primero que ustedes tienen que saber para responder ese tipo de preguntas, la pregunta es, bueno, pero entonces ¿a qué se refiere uno con la palabra volante en una máquina de vapor? Eso es lo primero que uno tiene que saber o tiene que considerar para poder responder una pregunta de este tipo. Porque si uno no sabe cuál es el volante de la máquina de vapor, entonces yo no sé exactamente por dónde puedo, digamos, responder la pregunta. Entonces les voy a mostrar el volante. ¿Cuál es el volante de la máquina de vapor? ¿Cierto? Ahí les muestro. Déjenme, yo copio aquí esta imagen. Listo, chicos, vean. En una máquina de vapor, el volante, pues, es esto que está acá. Esto es el volante en la máquina de vapor. Entonces, claro, yo al ver ya eso, yo ya puedo entender un poquito de qué es indispensable el volante. El volante de alguna u otra manera era el que me permitía a mí, entre muchas otras cosas, que me permitía a mí como cambios de posición de las máquinas y otras cosas. Era el encargado como de del funcionamiento del sistema cinético, perdón. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. ¿Qué pasa si yo en vez de haber construido un disco así como este, yo hubiese puesto, supongamos pues que esto está completo, que en vez de un disco, yo hubiese puesto acá, no me pinta, yo hubiese puesto ahí, esperen muchachos, que es que se me tuesta cuando uso el relleno, que ahí en la zona anaranjada que yo les estoy pintando, en vez de eso hacer así una rueda, hubiese hecho un disco. Ustedes saben, conocen un disco, hagan cuenta, piensen como una especie de frisbee, solo que pues completico, es como si usted rellenara el frisbee completo. Comparen la sensación de un disco, piensen en una plaquita, un frisbee relleno completo, comparado con una rueda. ¿Será que tendrá la misma sensación mecánica, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que se sentirá igual de liviano? ¿Se sentirán de la misma manera? ¿O habrá una diferencia entre ellos? ¿Será que es igual? Un disco es así, una cosa circular, completamente rellena, y esto es una rueda. ¿Será que si yo agarro un disco en una mano y una rueda del mismo tamaño en otro, será que la sensación es la misma? Cierto que la sensación va a ser distinta. En ese mismo sentido, preguntémonos por algunas propiedades mecánicas. ¿Será que piensen ustedes, si yo estoy construyendo una máquina, ¿será que yo tendré un problema de fabricación de una rueda de hierro maciza, es decir, de un disco de hierro? ¿Será que en el desarrollo de las máquinas de vapor ya no tenían muy bien trabajado el hierro? Pues ya no sabían trabajarlo bien. Pues se supone que sí tenían que haberlo trabajado muy bien, porque ¿cómo construyen pues entonces toda esa maquinaria? Ya eran artífices en el manejo del hierro. Ya sabían muchas cosas del hierro. Entonces no tiene sentido, por ejemplo, decir que era por una dificultad de construir
construir eso, porque pues si lo construían, lo hacen, no hay problema. ¿Sí? Pero la cosa está en esto. Es que la diferencia está en que la capacidad de almacenamiento de energía que tiene una rueda respecto a la de un disco es mucho, inmensamente mayor. La misma frecuencia. Supongamos lo siguiente. Una pendiente. ¿Sí? En una pendiente. Supongamos, tiremos una rueda. Y la misma pendiente. Tiremos un disco del mismo tamaño y del mismo tamaño y peso que la rueda. ¿Será que se moverán igual? ¿Quién tiene mayor capacidad de alguna u otra manera de poder ir almacenando más energía conforme rueda? Es decir, ¿quién tendrá la capacidad de alguna u otra manera de permanecer en un movimiento constante respecto al otro? ¿Quién es capaz de distribuir mejor esa energía? ¿Será que la rueda o el disco? El disco. El disco. ¿Y por qué? Piénselo de esta manera. Piénselo de esta manera. Ya usted es la persona que está encargada ya no de tirar el disco, sino más bien de esa misma pendiente empujarlo hacia arriba. ¿Quién permite una mejor transformación de su energía mecánica? ¿La rueda o un disco? Usted coge un bloque, un disco metálico así completamente. ¿Qué es más fácil de arrastrar por la pendiente? ¿Una rueda o un disco? ¿Qué me dices ahora? Si se lo planteo de esa manera. O si no entienden la similitud entre la rueda y el disco, cambiémoslo a otra. Cojamos dos barriles, uno vacío y uno totalmente lleno. El vacío, pues representaría más o menos el disco. Mientras que el vacío representa, representa la rueda, entre comillas, y el lleno, el disco. ¿Qué es más fácil de transportarle o de transferirle mi energía mecánica? ¿Al que está lleno o al que está vacío? Al vacío, ¿sí o no? Claro. Entonces, en este caso, es más fácil transferirle energía mecánica a una rueda que a un disco. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el momento de inercia del material, entre otras cosas. Eso lo van a ver más adelante en física mecánica. Pero lo importante acá que quiero que entiendan, muchachos, es que en términos de energía, en términos energéticos, es más óptimo utilizar ruedas que discos. Es mucho más óptimo. Muchísimo más óptimo. Entonces, claro, aquí la respuesta, por ejemplo, entonces es la capacidad entonces que tiene la rueda de almacenar más energía que un disco. Bien. Era la A. La A. Ah, sí, perdón. Perdón, me equivoqué acá. Tiene que decir, mira, perdón, ahí sí me equivoqué. Vea. Transferencia. Aquí está la palabra clave. Porque la rueda tiene una capacidad más fácil de transferir la energía que un disco. Por la transferencia. Transferencia de energía mecánica. Eso, ahora sí. Dime. Sí, ahora sí. Ahora sí, pero perdona, muchachos, les explico yo de transferencia, empujar, mover, transferir y les digo yo lo que no era. Perdónenme ahí, muchachos, que ya estoy algo cansado. Yo estoy despierto de las 5 de la mañana. En ese mismo sentido, pensemos en, por ejemplo, algo como esto. ¿Qué pasa? Esperen a ver si aquí hay de pronto uno de esos preguntas. Pensé que había otra pregunta de esas. Pero bien, vamos a ver entonces otra de las que de pronto me compartió. Vamos a ver esta, yo creo que no la abrió, no la abierto. Bueno, mientras esa abre, pensemos en esta. Entonces dice, se puede determinar la masa de un cuerpo atado mediante una cuerda a otro cuerpo de masa conocida, poniéndolos a rotar y determinando. ¿Por qué
primero? Supongo que esa respuesta está correcta. ¿Por qué no la tachó? No, profe, esa no la cogí, pero salió malita. Esa salió mala, no la marcó bien. Ok, listo. Vamos a preguntarnos entonces aquí sobre esa pregunta. Yo necesito determinar la masa de un cuerpo atado mediante una cuerda a otro cuerpo. O sea, lo que le están diciendo acá es este planteamiento. Vean, yo tengo aquí un cuerpo de masa conocida llamado M y a este cuerpo lo ato a una cuerda, a otro cuerpo aquí más pequeño, o como sea más grande, no importa, pero a otro cuerpo con otra masa. Yo esta masa la conozco. Yo esta masa no la conozco. ¿Sí o no? Entonces, dice acá, vea, yo puedo determinar la masa de ese cuerpo atado si los pongo a rotar. O sea que yo tengo esto así y esta que está acá empieza, vea, a rotar. A rotar. A rotar. La pregunta es, hay una relación entre rotación, en este caso, hay una relación, ojo, entre rotación y masa. ¿Sí o no? ¿Quién me dice? ¿Sí me entendieron la pregunta o no? Bueno, Les estoy preguntando, ¿existe una relación o será que existe una manera de determinar la masa de un cuerpo desconocido a partir de la rotación? ¿Qué me dicen? Yo cojo un cuerpo conocido y empiezo a poner a girar al otro. ¡Pah! Le doy vueltas. ¿Será que existe alguna expresión o será que existe alguna relación entre la rotación que lleva el cuerpo y la masa? ¿O será que es lo mismo poner a rotar no sé, 10 kilos a 20 kilos, o a 30 o a 40? Tiene que existir una relación, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿y entonces de qué depende eso? No saben, muchachos. Bueno, hay que empezar como a analizar un poquito esa información, porque es que ahí es donde uno empieza a preguntarse. Entonces, lo primero es, ¿será que con yo saber la longitud de la cuerda, podría saber la masa que está abajo? ¿Será que eso tiene que ver con gravitación? Porque esto de la longitud de la cuerda se relaciona mucho como a la gravitación, más o menos, ¿cierto? Y pues no, porque estamos hablando de ya un sistema de masa-cuerdas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la pregunta que la fuerza de cada uno de ellos experimenta debido a la tensión de la cuerda? ¿O será que es más importante la frecuencia de rotación del sistema? La frecuencia de rotación, ustedes saben que es la de omega, ¿sí o no? Y esto está pues relacionado con cuánto se mueve un objeto o un cuerpo alrededor pues de la trayectoria circular, ¿cierto? Y depende pues, esa frecuencia angular pues depende de alguna otra manera de el tiempo en que tarda las revoluciones y la relación que hay en la trayectoria, o sea, el círculo. Entonces, en ese caso, ¿será que tiene que ver con esa parte de frecuencia de rotación del sistema? ¿O será otra cosa? ¿O será que es importante tener la relación de distancias? Claro, es diferente poner a girar un cuerpo de 10 a otro de 20. Pero entonces, ¿eso en qué se traduciría? ¿Eso en qué se traduciría en el análisis? Lady, dime tú que supongo que sabes cuál es la respuesta correcta. ay. Sí, yo sé cuál es la respuesta correcta. Entonces, a ver, La sé. sí, pero ¿por qué? Pues, si mal no recuerdo,
¿Cómo es que es la pregunta? Es que ando por ahí elevada. Es que aquí la pregunta es la siguiente. O sea, yo sé que es cierto que no es lo mismo girar dos cuerpos, girar un cuerpo de 10 a uno de 20, uno de 30, ¿cierto? Pero aquí me decimos que la frecuencia de rotación sí es cierto que cambia, pero es que la frecuencia no depende de la masa realmente. La frecuencia depende del tiempo en que se tarde girando el cuerpo, ¿sí o no? O sea, la frecuencia de rotación se refiere más bien a la relación que hay entre el tiempo que recorre el cuerpo y la distancia. Hasta ahí. No me habla de su masa. O sea, más bien como que la frecuencia de rotación es algo así como, entre comillas, un concepto más cinemático del movimiento que dinámico. Parece que ya en el movimiento dinámico es cuando entra a sonar la masa, pero en el cinemático no. Entonces, por eso es que aquí esa frecuencia de rotación es más cinemática. Yo con la longitud de la cuerda realmente no hago mucho, porque pues aún teniendo la longitud de la cuerda, no hago nada. ¿Sí? Pero entonces, ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con la fuerza que cada uno se experimenta debido a la transferencia a la tensión de la cuerda? Ahí yo realizaría un sistema de estos mecánicos donde pongo fuerzas y toda la cosa. ¿Sí? La cosa es que yo, con solo conocer las fuerzas que experimentan, no podría resolver el problema. Porque entonces, ¿cuánto es la tensión de la cuerda? ¿Cuál es la aceleración del sistema? Mire que yo necesito muchas variables para poder responder esa pregunta. Pues aquí lo único que me están diciendo es, para yo poder determinar netamente la masa, yo solo necesitaría ponerlo a rotar y saber una cosa, que entonces por descarte sería la C, la relación de las distancias de cada uno de ellos al punto común de giro. Entonces es como si de alguna u otra manera nosotros estuviésemos estableciendo un sistema de inercia rotacional. Estamos empezando a hablar aquí ya de rotacional. Es la única manera. Hablar del concepto de inercia rotacional para poder determinar eso. ¿Y eso de qué depende? Del punto común de giro. A partir del punto común de giro, yo ya puedo decir entonces, pues ya con esas dos cosas, ahora sí, ya podría entonces determinar esto. Chicos, recomendación mía para los que tienen el parcial mañana. Muchachos, no se estresen por estudiar 10.000 ejercicios. No, preocúpense por los vacíos teóricos que puedan llegar a tener en este momento. Como mañana lo tienen, ya no se saturen tanto, pero sí les recomiendo, vayan a hacer unos videos. Hay videos muy interesantes de algunos canales en YouTube donde pueden ir a averiguar información, ¿cierto? Khan Academy tiene videos bastante buenos, ¿sí? Hay algunas ideas, por ejemplo, bien interesantes de física presentadas por Curiosamente, ¿sí? Entonces, es importante, muchachos, que más bien en este tiempo que les queda de aquí a mañana, pues aprovechen como no estresarse, aprenderse en 100.000 fórmulas, porque pues las fórmulas están en internet, eso no hay tanto problema, sino más bien de comprender la idea que hay detrás de cada una de las expresiones y de las fórmulas. Miren que aquí pues lastimosamente por el tiempo no podemos abordar muchas, ¿cierto? Pero mire lo interesante que es una expresión como la gravitación o una expresión como la cinemática, pues como el movimiento relativo uniformemente acelerado, toda la información que me puede dar a mí. A eso es a lo que necesito que llegue. Entonces, chicos, pues espero que les haya parecido interesante el taller. Espero pues que les haya gustado un poco. Voy a tratar de programar otro taller pues descubriendo la física, pues ya para la semana entrante, para los que tienen parcial. ¿Cuándo tienen parcial los de la semana entrante? No saben.
Pues que eso depende ya de la clase de cada uno. Pero más o menos, martes, jueves. A ver si trato de programarlo para el lunes al menos. Profe, vengo una pregunta. ¿Usted a qué horas, usted da monitorías de esta materia? Tutorías, sí, yo doy Sí. tutorías. ¿A qué horas? ¿Qué días? No, las tutorías son programadas con el tutor, es decir, me pueden escribir y yo programo una tutoría. Si hay varios interesados, un grupito de 3 o 4, podemos programar una sesión así, por ejemplo, así. Yo les comparto un Meet, ¿cierto? Y podemos trabajar pues algunas consultas que necesiten. Eso, pero ya es personalmente conmigo, me escriben al correo institucional. Listo. Listo, chicos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Feliz resto de tarde.